yo he visto estos días noticias, pero no he tenido ocasión de leer mucho, de algo que me ha parecido intrigante y que seguro que Gastón y Francis habrán visto algo, porque además, de hecho, creo que Francis ha escrito sobre el tema, que es este tetraquark del LHC, que parece que es lo que se trata más que una agrupación de 4 quarks, es que es una molécula hadrónica, ¿no? Y he visto que Gastón había tuiteado sobre eso, no sé si nos lo quieres un poco rápidamente explicar la importancia, por qué es diferente que sea una molécula hadrónica o no, y qué queremos decir con molécula hadrónica, por ejemplo, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, no sé si Francis quiere comenzar, pero sí, había, digamos, la teoría que describe cómo se unen los quarks, en particular la teoría que describe qué es lo que mantiene a 3 quarks juntos de una manera tal que llamamos protón, o 3 quarks juntos de una manera tal que llamamos neutrón. En general hay una teoría muy elaborada que es difícil de resolver, pero que está escrita y que se llama cromodinámica cuántica, y esa teoría es la que explica cómo se combinan los quarks. Es una suerte de reglas de combinación de cómo los diferentes quarks en sus diferentes estados, con sus spins de tal manera y los diferentes tipos de quarks que uno tiene, que son 6 tipos de quarks distintos, y cada uno de ellos en 3 colores, o sea que en el fondo uno tiene, grosso modo, 18 quarks distintos. ¿Cómo estos 18 se pueden combinar? No pueden hacerlo de cualquier manera. En particular los quarks forman en lo que en términos técnicos se conoce como un singlete de color, es decir, no es el color físico que uno conoce, se le pone color para decir tiene alguna nueva variable que coloreamos para efectos matemáticos, ¿no? para hacer nuestros diagramas y entender cómo se ubican. Pero esos conglomerados de quarks, sean cuales fueren, tienen que ser blancos, es decir, no tienen que tener color neto, ¿no? Y eso, los casos más sencillos para poder formar quarks son aquellos que conocemos bien, que son o 3 quarks juntos, como por ejemplo un protón, es eso, son 3 quarks juntos, o otros 3 quarks juntos, que es un neutrón, y así muchas otras partículas, o 3 antiquarks juntos, un antiprotón es eso, o también lo que se conocen como mesones, que son un quark y un antiquark, combinados de tal manera. Ahora, los aspectos teóricos te permiten que haya otras formas de combinar quarks, manteniendo esta regla de combinación tal que tiene que ser de color neutro, es decir, lo que uno llama blanco. En particular, unos estados que se conocen como tetraquarks, que bueno, no hace falta que aclaremos que significan 4 quarks. 4 quarks juntos o combinados de tal manera, 2 quarks y 2 antiquarks. Esos estados de tetraquark son teóricamente una posibilidad, pero tienen que vivir muy poco tiempo. Entonces es muy difícil verlos porque si se forman rápidamente se deshacen. Ahora hay que discriminar, no es lo mismo tener 4 quarks en una danza orgiástica entre quarks y los gluones, que son partículas que los mantienen apelmazados, o una suerte de danza de pares, donde uno tiene 2 estados de 2 quarks cada uno, que a su vez se sienten atraídos de alguna manera, pero no es lo mismo, es un conglomerado distinto. Uno puede escribir matemáticamente y son estados cuánticos distintos. Entonces es muy difícil distinguir si uno está frente a uno o frente al otro. O sea, y hay reportes... Para alguien como yo que viene del ámbito de la astrofísica, como intentar imaginar 4 cuerpos que están orbitando juntos en torno a un centro de masas común, o 4 cuerpos que si bien se sienten los 4, se sienten más entre 2, están más ligados, el estado ligado hay 2 estados ligados de pares que orbitan un par en torno al otro, por decirlo grosso modo. Y eso sería más estable, ¿no? Eso es, sí, pero los tiempos de decaimiento son muy, muy, muy parecidos. Es muy difícil discriminar uno y el otro, un estado y el otro. Hay que tener mucha precisión. Y tener mucha precisión significa 2 cosas. Tener mucha energía para poder lograrlos, y también el análisis de datos tiene que estar, lo que está relacionado a su vez con el análisis per se de datos, con la luminosidad del evento, con la estadística que uno tiene de tantos eventos, de haber creado o no creado uno de estos. El análisis de datos tiene que ser muy robusto para estar seguro si está frente a uno o frente al otro, porque tiene que discriminar bien, tiene que escudriñar bien en la señal que uno está viendo del decaimiento, del producto de eso. Uno infiere la existencia de este estado efímero a través del decaimiento de esto. Bueno, hubo reportes experimentales de haber observado tetraquarks desde el 2000, al menos de hace 17 años en adelante. Que tienen nombres bastante fantásticos, no me acuerdo el primero, pero creo que es el 3870 y algo.
X78, 3872 o 38. Y ese fue el primero que se había observado hace 17 años, que se afirmaba que se habían observado. Luego se fueron observando otros. Hay uno que se había observado con mucha precisión en el 2014, 2016, por ahí, con muchos sigmas se tenía confianza. El LHC había mostrado que en efecto había mucha evidencia, mucha significancia, había mucha estadística, mucha significancia estadística de los experimentos para asegurarse. Bueno, Sí, recientemente, este año, se afirmó que se había descubierto un tetraquarks con 4 quarks del mismo sabor, no del mismo color, porque tiene que ser blanco, pero 4 quarks iguales, que son los quarks que se conocen como encanto, como charm, C. Ese quark, los quarks tienen nombres así como top, beauty, charm, up, down. Bueno, 4 quarks C. Pero no quedaba muy claro si era cierto que se había visto eso u otras posibilidades. Esto fue un reporte bastante reciente del LHCb, es una de las colaboraciones que trabajan dentro del CERN, y había anunciado la aparente observación de un estado tetraquark de C. Pero en los últimos días hubo, creo que salió en el Courier de CMS, pero bueno, se anunció la duda, me corregirá Francis si me equivoco, pero se entraron dudas acerca de la significancia, analizando más los datos, entran dudas de si en efecto uno está frente a un tetraquark de C, o si en el fondo no es lo otro que hablábamos, la posibilidad de que en realidad sean 2 diquarks, cada uno de ellos formados por un charm y un up, creo, si no me equivoco, y no un tetraquark de C. Entonces creo que no está cerrada, bueno, de hecho no está cerrada la discusión ni mucho menos, pero bueno, ese es el estado del arte de la situación. No se sabe si uno está frente a un tetraquark de C o al estado ligado de 2 pares de quarks. Sí, Gastón lo ha explicado muy bien. Pero un poco la idea es que, claro, como Gastón ha dicho, es muy difícil distinguir, ¿no? Esos estados. Necesitamos medidas de alta precisión y esas posiblemente pues las tengamos dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces ahora mismo podemos hacer comparativas con otras cosas, ¿no? Entonces la comparativa aquí más natural es comparar con otros modos de desintegración que son parecidos, con la única diferencia es que en un caso se desintegra un candidato de tetraquark y en otro caso se desintegra un mesón parecido, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que en el cociente de las desintegraciones aquí se están desintegrando mesones B, mesones que tienen alguno de sus quarks que es bottom, ¿no? Y se desintegran, se pueden desintegrar en diferentes canales, se pueden desintegrar mesones B cargados y neutros. Entonces podemos estudiar el cociente de las desintegraciones entre los neutros y los cargados. Entonces hay este cociente para las desintegraciones que acaban en una partícula, la JC, la partícula con la que se descubrió el quark charm en el 77, que es una partícula, no, eso fue en el 75, ¿no? El 75 creo que fue, bueno, en el 77 creo que fue. Una partícula que tiene un quark C y un quark arriba, y podemos comparar ese cociente entre mesón B neutro y cargado con lo que hemos observado ahora con el tetraquark. Entonces, al comparar esos cocientes, uno espera que si se desintegran todos los quarks, digamos, aquí la desintegración fundamentalmente es que uno de los quarks decide desintegrarse. Y eso hace que se rompa en sus productos el mesón o el tetraquark. La cuestión es, si se desintegran de igual manera una partícula en la que sus quarks componentes son completamente, digamos, homogéneos entre sí, están siendo quarks de valencia por igualdad en esa molécula, o si, en caso que tuviéramos dos mesones formando ese tetraquark, habría una diferencia en cómo se desintegran estos componentes, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que lo ha medido CMS, no el LHCb. Este tetraquark es el X3872, el que ha comentado Gastón, fue de los primeros, o si el primero, quizás el primero que se descubrió, lo descubrió Bell, en la colección Bell, que está en China, creo recordar, en 2003, y es uno de los tetraquarks más estudiados, ¿no? Y ahora lo que se ve es que el cociente entre la desintegración del mesón B neutro y el cargado observado es del orden del 0,5, 0,48. Y, sin embargo, para una partícula, para una desintegración muy parecida en la que los dos quarks se desintegran, digamos, de la misma manera, se obtiene un valor muy próximo a la unidad, del orden de 0,87.
Entonces, que este parámetro sea justo la mitad es algo que es una de las predicciones de los modelos que consideran que el tetracuadro está formado por dos mesones unidos por un campo de efectivo, de fuerza fuerte efectivo, ¿no? Entonces, y que en realidad, es decir, si ha desintegrado, ¿cómo se desintegraría? La mitad del tetracuadro. Y por eso ese cociente es aproximadamente la mitad de lo que ocurre cuando se desintegra en mesones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un indicio. Este indicio no es un indicio totalmente robusto, ya que garanticemos que este tetracuar sea una molécula hadrónica en lugar de un tetracuar verdadero, pero es un indicio que apoya esa posibilidad. Ahora bien, hay otros tetracuars en los que esto no se ha podido observar todavía y no sabemos si serán tetracuars verdaderos o no. O sea, porque lo que predice un poco la cromodinámica cuántica es que tienen que existir los tetracuar, los pentacuar, etcétera, y además que tienen que existir también las moléculas hadrónicas. O sea, que entonces que un tetracuar concreto todo apunte a que es una molécula hadrónica no elimina que otros tetracuars sean tetracuars verdaderos. Bien, bien. Vale, pues nada, pues seguiremos esperando. Entonces tiene pinta de que esto va para largo, ¿no? Por lo que dicen, toda esta cuestión de confirmar un tetracuark o no. Claro, eso necesita mucha luminosidad y experimentos dedicados, ¿no? Y aquí el experimento clave es LHCb, ¿no? El del LHC dedicado a este tipo de desintegraciones de mesones B. Lo que pasa es que tanto CMS como ATLAS, sobre todo un poquito más CMS, también pueden observar este tipo de desintegraciones, ¿no? Entonces, este es un artículo de CMS, pero aquí la clave es tener mucha luminosidad. Y el LHCb, uno de los grandes limitantes que tiene, es la luminosidad. Entonces, cuando tengamos el LHC RAN 3, el High Luminosity. O el High Luminosity, todas estas cosas se multiplicarán por 10 o por de ese orden, 10, 15, el número de eventos que observaremos y todo esto lo tendremos mucho más claro, ¿no? Ahora tenemos mucha incertidumbre. Sí, cuando Francis habla de luminosidad, aclarar que a lo que se refiere la gente que hace física de partículas es a que las tengan muchas partículas, para que haya muchas colisiones, haya más estadística y poder tener menos incertidumbre en las medidas. Porque claro, cuando hablamos, hay dos parámetros que definen un colisionador, básicamente es la energía. Cuando decimos la energía, nos referimos a cuánta energía hay por partícula, ¿no? Y decimos, pues, no sé cuántos teraelectronvoltios, eso es la energía que tiene cada partícula. Y luego la luminosidad es cuántas partículas hay con esa energía. De forma que cuanto mayor sea la luminosidad, más choques va a haber, más colisiones, y se van a producir más los eventos que buscamos y será más fácil encontrarlos estadísticamente.